Listo, mis amados hermanos, bienvenidos una vez más a esta enseñanza del estudio al libro de Apocalipsis. Y bueno, como tenemos la buena costumbre de poder poner a Dios en primer lugar, vamos a orar. La palabra del Señor dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos en el nombre de Jesús. Así que vamos a pedir su dirección en esta hora y a disponernos para recibir la edificación de la palabra del Señor. Bendito Jesús de Nazaret, maravilloso Rey de Gloria, aquí estamos delante de tu presencia, agradecidos contigo por esta bendición que tú nos das de poder reunirnos una vez más para seguir, Señor, edificándonos, aprendiendo de tu palabra. Esa palabra, Señor, que es viva y eficaz. Oh, bendito Jesús, bendícenos en esta hora en tu nombre. Amén y amén. Bueno, darles la bienvenida a cada uno de mis hermanos que ya se van conectando. Y bueno, vamos a aprovechar el tiempo en esta hora. Así que bienvenidos una vez más al estudio del libro Apocalipsis. Estamos entonces introduciéndonos ya al capítulo 1 sobre la revelación de Jesucristo. Tenemos aquí entonces el texto bíblico. Dice la palabra del Señor, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así que entonces, en la clase anterior dijimos que el libro de Apocalipsis nos trae una revelación. Dijimos que no son varias revelaciones, sino que es una revelación. No son varias visiones, es una visión, es la revelación. Ahora, es muy importante que entendamos lo que es la palabra revelación. Yo quiero que antes de entrar a mirar sobre la revelación de Jesucristo, yo quiero que hoy nos enfoquemos a mirar la palabra revelación. Así que tenemos esta palabra que es la palabra revelación. Si nosotros vamos a hablar de Dios, necesariamente tenemos que referirnos a la revelación, ¿sí? Por eso entonces necesitamos la oración, porque las cosas de la Biblia se entienden porque Dios nos las revela. El profeta dijo en algún momento, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que las cosas de Dios, entonces las entendemos porque Dios nos las revela. Ahora, si aparte de oración, humildad, perseverancia y revelación, yo tengo un buen tutor, un buen pastor que me ayuda a entender, bendecido usted que lo tiene. Por eso entonces es muy importante que usted aproveche estos espacios que se abren para aprender, porque son muy pocos, no todo el mundo se atreve a hacer esto que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque siempre demanda y es una responsabilidad bastante grande. Así que entonces es importante que usted aproveche con respecto a esto. Tiene entonces unos elementos que son fundamentales. Entonces tenemos aquí en primer lugar el elemento de la iluminación. A través de la iluminación, Dios permite iluminar nuestro corazón, nuestro entendimiento, y la iluminación entonces va, para que haya revelación, tiene que haber iluminación, inspiración, eso entonces nos daría la revelación. Entonces, para que haya una buena revelación, una revelación perfecta, acertada, se necesita que haya iluminación e inspiración. La revelación nosotros la pudiéramos definir de la siguiente manera.
hablando teológicamente. Entonces la pudiéramos definir así, la manifestación que Dios ha hecho al ser humano de sí mismo y de aquellas otras verdades necesarias o convenientes para la salvación eterna. Tremendo esto, ¿verdad? Y ojo a esto porque aquí es donde vamos a ir comprendiendo esto de lo del libro de Apocalipsis. Entonces, ¿qué es la revelación? Entonces, es la manifestación que Dios hace al ser humano. ¿De qué? De sí mismo y de las otras verdades necesarias o convenientes para la salvación eterna. No sé si usted, pero la revelación produce salvación eterna. Es muy importante que usted tome su apunte y usted coloque ahí, la salvación produce salvación eterna. Así que la palabra revelar viene de una palabra hebrea. Esto no es griego, esto es hebreo. Entonces, la palabra revelar viene de esta palabra hebrea que es galá, ¿sí? ¿Qué significa exponer, aparecer y descubrir? Entonces, significa exponer, aparecer y descubrir. Y observe que las dos primeras son dadas, ¿sí? Las dos primeras son dadas. Exponer y aparecer son dadas. Y la tercera me corresponde a mí, ¿sí? El descubrir me corresponde a mí. Entonces alguien dijo, Jehová se me apareció a mí hace mucho tiempo diciéndome con amor eterno te he amado. Entonces ese Jehová se me apareció a mí hace mucho tiempo, eso es un acto divino, ¿sí? Entonces lo que contemplamos aquí en el libro de Apocalipsis es un acto divino donde Dios le da una revelación a Juan. Por eso dice ahí la revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿sí? Porque es un acto divino donde Dios le da una revelación, en este caso, al profeta Juan. Pero en esa revelación ya dada, ¿cierto? Y tangible para nosotros, es ahí entonces donde nos corresponde a cada uno descubrir lo que hay de Dios para mí, ¿sí? Entonces ahí ya me corresponde a mí descubrir lo que Dios tiene ahí para mí. En este caso, entonces, lo que Dios tiene a través de esta revelación, ¿cierto? De Jesucristo, aquí en Apocalipsis, para mí, ¿cierto? Que de seguro entonces usted se va a dar cuenta a través de cada una de las enseñanzas que es bastante lo que Dios tiene para nosotros. Porque hay una riqueza en la palabra del Señor, hay una riqueza. Y estamos en el tiempo, en la era de la información, pero aún todavía la iglesia desconoce de esa riqueza que Dios tiene para ellos. Así que entonces, tenemos aquí un texto para que usted vaya familiarizándose con este vocablo, revelar. Entonces dijimos que viene de esa palabra hebrea que es galá, que significa exponer, aparecer, descubrir. Las dos primeras son dadas, pero la tercera es la que me corresponde a mí. Ahora tenemos este texto que es muy importante que lo entendamos también. Dice aquí Deuteronomio 29:29, la primera parte, dice, las cosas secretas son de Jehová Dios. ¿Sí? Las cosas secretas son de Jehová Dios. Pero dice aquí entonces la siguiente parte del versículo, dice, más las reveladas pertenecen a nosotros. O sea que las reveladas, entienda usted y tenga claro que las reveladas son las que aparecen aquí, ¿sí? Las que aparecen en la palabra del Señor, en la Biblia. Ahí están las que son reveladas, pero me corresponde a mí estudiarlas, ¿sí? Me corresponde a mí entonces escudriñarlas, me corresponde a mí entonces indagar de qué es lo que Dios tiene ahí para mi vida. Entonces nosotros estamos estudiando una parte de esa revelación, ¿sí? Y en este caso entonces es la revelación de Jesucristo y es entonces esa revelación que está en este libro de Apocalipsis. Entonces, las cosas secretas no están en la palabra de Dios, ¿sí? Las cosas secretas no están aquí. Las reveladas sí están, ¿sí? Y son tangibles para nosotros.
Así que entonces las cosas secretas pertenecen a Jehová Dios, más las reveladas pertenecen a nosotros. Y si usted busca el texto en su Biblia, dice y también para vuestros hijos. Así que entonces el Señor Jesucristo en algún momento expresó estas palabras y él dice, escudriñáis las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que entonces él lo que está diciendo es, bueno, ustedes saben por qué las estudian, ¿sí? Porque en realidad si hay un pueblo que estudia la Biblia, es el pueblo hebreo, es el pueblo de Israel. Para un joven en Israel, para hacerse un hombre, un adulto y meterse dentro de la sociedad, a eso se le llama nacer de la ley, ¿sí? Y debía entonces, ellos debían saberse lo que es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios de memoria y recitarlo. Debían saberse los 150 salmos, así como usted se sabe el Padre Nuestro, y debían conocer algunos otros pasajes bíblicos, algunos profetas mayores, menores, y ese era el examen que se le hacía. Y entonces el muchacho, entonces de apenas de 12 años, para comenzar su carrera como rabino, entonces le preguntaban, ¿usted quiere ser rabino? Y él decía, sí, sí, señor, yo quiero ser rabino. Entonces le decían, listo, entonces venga y le hacemos el examen. Entonces él debía saberse el Pentateuco y los 150 salmos, más otras preguntas que el rabino le hacía, las cuales el muchacho debía contestar. Cuando Jesús nació de la ley, que fue cuando él fue a la edad de 12 años al templo, allá usted se da cuenta que Jesús se enganchó con los rabinos de la época, porque Jesús se sabía casi todo el Antiguo Testamento, todo lo que era la ley, los profetas, los salmos, él se lo sabía. Así que en esta noche usted puede reflexionar y usted puede preguntarse, bueno, ¿cuántos versículos de la Biblia se sabe usted? Y yo le animo para que usted por lo menos se aprenda el libro de Apocalipsis a medida que lo vamos estudiando, por lo mínimo. Así que entonces es importante que nosotros en esta noche reflexionemos sobre eso, porque a mí sí me da como cosita, si vamos a Israel y cogemos de pronto a un muchacho de esos que están preparándose para ser rabino, un judío común y corriente, ¿cierto? A esa edad entonces nos recita el Pentateuco, nos recita los Salmos y está dispuesto a lo que le pregunte, ¿sí? Así que una vez entonces el muchacho ya le hacían el examen, recitaba entonces el Pentateuco y los Salmos, entonces él estaba listo para que el rabino le hiciera preguntas y una de esas preguntas así que le hacían, entonces así facilitas. Dígame cuántas referencias hay de Deuteronomios en Amós. Y entonces el muchacho tenía que comenzar a decirle al rabino, sí, señor, en Amós capítulo 2 hay una referencia de Deuteronomios capítulo 6, en Amós capítulo 3 hay una referencia de Deuteronomios capítulo tal. Y él tenía entonces que decir qué referencia había en Amós de Deuteronomios. O simplemente el rabino comenzaba a recitar un libro y él comenzaba a decirlo y paraba y el muchacho debía continuar con los versículos que seguían. Pero eso no lo hacía él viendo allí el escrito, lo hacía de memoria. Así que muchos de nosotros llevamos 5, 10, 20 años en el Evangelio y siempre nos quedamos con los mismos versículos. Dios es amor, Jesús lloró, en paz me acostaré, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por ahí algunos que son más atrevidos dicen, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces ahí es donde podemos darnos nosotros cuenta de la pobreza absoluta sobre que hay en nuestra vida sobre la palabra de Dios. Así que tenemos nosotros mandamiento. Acuérdese que el Señor Jesús, a través del apóstol Pablo, nos dice que la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones. Hay mandamiento para eso, para que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones. Así que lo está diciendo un rabino, ¿cierto? Porque usted ve que Pablo, él se sabía también el Pentateuco, los Salmos y muchas cosas más.
porque él era rabino de rabino. Así que entonces, ojo a esto porque en esta palabra galá, ¿cierto? Que significa exponer, aparecer y descubrir, en esta palabra, entonces yo tengo una obligación y es de descubrir. Las dos primeras, entonces, son dadas. Exponer y aparecer son dadas, pero la tercera me corresponde a mí. Así que usted puede tener 10 Biblias en la casa, pero si no las lee, no va a recibir revelación, no va a descubrir nada. Porque usted tiene que escudriñar, tiene que estudiar, tiene que leer para que entonces las otras dos, aparecer y exponer, entonces sean una realidad en usted. Acuérdese que Jesús le dijo a Simón Pedro, en un momento Jesús le dice a Simón Pedro, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Hay cosas que usted no las aprende en la academia, no se las revela allí la carne y la sangre, sino que vienen directamente de parte del Señor. Por eso entonces es que dentro del mundo hay una inconsistencia en el conocimiento de la palabra, porque las personas tratan de buscar el conocimiento, tratan ellos de adquirirlo, pero esto viene por revelación. Hay algunas cosas que, claro, de pronto la academia nos puede ayudar, pero hay otras cosas que entonces es allí donde el Señor da la revelación directamente. Así que entonces ahí tenemos que hablar de revelación, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, le dice Jesús allí a Simón, hijo de Jonás. Así que entonces hay otra palabrita para revelar que es nirá, ¿sí? Nirá. Aparecer, manifestarse y revelarse significa. Entonces, nirá es aparecer, manifestarse y revelarse. Observe que estas tres tienen que ver con Dios y sus manifestaciones. Apareció, Dios se manifestó, Dios se reveló. Y acuérdese que la revelación de Dios en la palabra siempre ha sido progresiva. ¿Sí? La revelación de Dios siempre ha sido progresiva. No fue que así de isofacto Dios apareció, sino que Él se fue dando a conocer, ¿cierto? A través de las dispensaciones, a través de los tiempos, a través del trato de Dios con la humanidad, Él se fue dando a conocer, ¿sí? No fue de isofacto, sino que fue entonces Dios dándose a conocer a través de los tiempos. Entonces lo que está en la Biblia es revelación. Pudiéramos decir que lo que Dios quería revelar ya lo reveló. Y eso es muy importante que usted lo sepa y lo tenga en cuenta, que ya lo que Dios quería revelar ya lo reveló. ¿Sí? ¿A través de qué? De manifestarse, a través de aparecer y a través de qué? De allá en el libro de Hebreos. Entonces dice ya el capítulo 1, dice, versículo 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de mucho tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios quería revelar, ya lo reveló. Así que decimos que las cosas secretas son de Jehová Dios, ¿cierto? Y es importante que usted sepa que las cosas secretas no están aquí en la Biblia, ¿sí? Las cosas secretas no están en la Biblia. Pablo expresó en algún momento y él dijo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, dice Pablo. Que fue arrebatado al paraíso. Y mire aquí
la expresión que Pablo entonces está utilizando, porque y mire donde Pablo nos permite observar a través de lo que él está, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ahí es donde están las cosas secretas de Dios, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y el mismo Pablo entonces dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni cosas que han subido en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado. O sea, Él tiene, no están reveladas, Dios las tiene guardadas. Y escuche para cuándo y para quiénes. Para los que aman y esperan su venida. Entonces, una vez el Señor nos lleve al cielo, ¿cierto? Allá, según Apocalipsis capítulo 2, entonces nos muestra que el Señor nos va a dar a comer del maná escondido. Escuche muy bien porque esto es muy importante. El Señor nos va a dar a comer del maná escondido. O sea que las cosas que de Dios no sabemos actualmente, ¿cierto? Que no están aquí reveladas. Entonces, cuando usted suba al cielo, las va a conocer todas a plenitud. A eso fue que Juan se refirió cuando dijo, hijitos, porque va a llegar un día, va a llegar el momento en que entonces seremos semejantes a Él. ¿Y por qué vamos a ser semejantes a Él? Porque le vamos a ver tal como Él es. Como Él es actualmente, entonces Él está en gloria. Por eso aquí estamos como mirando la palabra revelación, estamos mirando todo lo que concierne eso, para entrar a mirar esa gloria en la que Jesús está, porque esa es la introducción, o ese es el capítulo 1 que nos habla de ese Jesús en gloria, esa revelación, ¿no? Entonces dice, hijitos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que a partir de ahí, ya no hay nada de Dios que usted y yo no conozcamos, ¿sí? Entonces, estas que Pablo dice que están allá guardadas, son las que están, son las que no están reveladas y están guardadas para los que aman sus reveladas aquí. Pero lo que sí está aquí en el libro, usted y yo tenemos la capacidad de entenderlas, ¿sí? Pero tenemos que escudriñarlas. Esa es la parte que nos toca a nosotros, ¿sí? Si usted no las escudriña, aunque estén ya reveladas, usted no las va a entender. Usted nunca será un ingeniero, nunca usted será un químico si usted no estudia alguna de las ciencias. Nunca usted será un teólogo si usted nunca estudia, ¿cierto? Teología. Y pues obviamente nunca conocerás a Dios si no estudias la Biblia. Porque la Biblia es el instrumento para nosotros conocer a Dios, ¿sí? Y es a través de la Biblia que Dios se da a conocer al hombre. Por eso entonces ahí San Juan nos dice, escudriñáis las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y Jesús expresa y dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que entonces es importante que tengamos definido esto, que las cosas secretas son de Jehová Dios. Esas cosas secretas no están aquí, ¿sí? Esas no están ahí. Pero las reveladas sí están aquí y pertenecen a los hombres, dice la palabra. Ya usted sabe dónde están las secretas, ¿cierto? Las tiene él allá. Pero cuando lleguemos allá al tercer cielo, entonces donde Él las tiene, cuando lleguemos allá, entonces Él nos va a dar a comer del maná escondido, y maná escondido significa conocimiento no revelado, ¿sí? Entonces cuando usted coma ese maná escondido, usted entonces recibirá la revelación de las que no están aquí reveladas, de las que Él tiene guardadas para nosotros y que de seguro que si usted solamente
con las que hay aquí y se asombra, ¿cierto? Y uno se tiene allí guardadas. Entonces, es importante que tengamos eso ahí en cuenta. Entonces, las cosas que ya están reveladas no tienen candado. ¿Sí? Están aquí, tangibles, a la mano. Por eso entonces es que el libro Apocalipsis no es un libro velado, ¿sí? No es un libro imposible de entenderlo, sino que es un libro para estudiar, como cualquier otro libro de la Biblia. Yo quiero que ustedes me escriban ahí en el chat si me están escuchando bien. Yo quiero que ustedes me escriban ahí en el chat para entonces aquí tener plena confianza en que me están escuchando. Entonces ahí en el chat pueden escribir. Sí, si me están escuchando bien. Bueno, vamos a por aquí. Bueno, me dicen que sí. Ah, dice que se entrecorta mucho. Bueno, no sé, de pronto aquí por lo que está lloviendo, de pronto puede ser por eso. Entonces, pero creo que se está escuchando bien. Listo. Entonces aquí tenemos entonces aquí la palabra Apocalipsis. Esto sí ya es griego, esto sí ya es griego. Entonces aquí tenemos la palabra apocalipsis. La palabra apocalipsis significa revelación, revelar o reveló. Claro, dependiendo como usted lo conjugue, ¿sí? Así que la palabra revelación, vamos aquí a avanzar. Entonces significa intrínsecamente quitar o correr el velo para dar a conocer lo que era previamente desconocido. Escuche muy bien esto, ¿sí? Escuche muy bien. Entonces, significa intrínsecamente quitar o correr el velo para dar a conocer lo que era previamente desconocido. ¿Usted cree que el velo del templo se rompió por pura casualidad? ¿O allí en el templo por pura casualidad? El velo rasgado en el templo tiene que ver con el velo rasgado en la cruz. Eso está conectado. Eso está conectado. Entonces, Dios estaba en Cristo, dice allí el apóstol Pablo, reconciliando consigo al mundo. Dónde estaba Dios? En Cristo, ¿cierto? En ese velo de carne que cubría la esencia de Dios. Pero cuando ese velo se rasgó, observe que hay una revelación inmediata ahí. Cuando el centurión traspasa el costado de Jesús, hace ese velo de carne es rasgado, entonces inmediatamente ahí hay una revelación. El centurión dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Por qué se rasgaron los velos? Porque de alguna manera lo tenían que entender los gentiles y de otra manera lo tenían que entender los judíos o los de la ley. Así que para los de la ley, entonces que se haya rasgado el velo del templo, eso era una locura, porque ese velo no se rompía ni siquiera tirándolo, ¿cierto? De cada punta con dos yuntas de bueyes de cada lado. Ese velo no se rompía porque ese velo era muy grueso. Entonces, ¿cómo se iba a romper por así? Entonces Pablo les dice tanto a los hebreos como a los gálatas, les dice, para que ustedes puedan ver más allá. En otras palabras, su Dios no es solamente lo que ustedes logran ver aquí en el templo, su Dios es mucho más que eso. Eso para los judíos y para los de la ley, pero para los gentiles, Cristo entonces es el que nos deja ver a Dios. Por eso cuando Felipe pregunta antes le pregunta a Jesús, le dice, Señor, antes de irse, ¿por qué no nos deja ver al Padre? Entonces Jesús, ¿qué les dice? ¿Cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido? ¿Acaso no se dan cuenta que yo soy en el Padre y el Padre en mí?
el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, el texto que complementa todo esto que estamos diciendo, allí en Jeremías capítulo 31, mire lo que dice aquí el versículo 34, dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y si usted va rápidamente a Hebreos capítulo 8, versículo 11, dice allí, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Así que entonces, en aquel tiempo, ninguno preguntará a su vecino, oiga, ¿conoce usted al Señor? Porque dice el texto, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. Pero ya es importante que usted se ubique ahí en ese texto, porque algunos dirán, no, no, pastor, mire, entonces, ¿para qué estudiar? Si llegará el momento que todo lo vamos a saber. Entonces, ahí el texto está hablando, ¿cierto? Y tenga en cuenta que ahí, entonces, cuando se hablan estas palabras, tanto en Jeremías como en Hebreos, entonces, ahí ya nos está hablando cuando Dios tenga a su gente salva, cuando el tiempo de la salvación se haya cumplido tanto en judíos como gentiles y estén reunidos. Que eso se va a dar en la dispensación del reino milenial. Ahí en el reino milenial nadie le va a preguntar a alguien, oiga, ¿conoce usted al Señor? ¿Sí? Entonces, porque seguramente muchos de ustedes han leído ese texto y han pensado, no, pues, ¿para qué me mato aquí entendiendo, estudiando esto y viniendo aquí a estudiar? Que cuando entonces, en una ocasión a los hermanos, que cuando yo estaba más pequeño había un coro que se cantaba y el coro decía, dentro de lo que se cantaba allí, decía que lo entenderemos todo más allá. ¿Sí? Y realmente creo que canciones como esas nos han hecho mucho daño, porque muchos piensan y dicen, sí, ¿para qué entonces estudiar aquí si al igual yo lo voy a entender todo más allá? Pero yo sí les digo una cosa a todos los que están aquí conectados y los que posteriormente van a estar escuchando esta enseñanza, que yo prefiero entenderlo todo aquí, porque ya lo hemos dicho y en algunos momentos se los he expresado, que el conocimiento de la palabra de Dios nos da carácter, ¿sí? Y si Jehová Dios no quisiera que usted y yo estudiáramos la palabra, entonces Él nunca hubiera expresado cosas como estas. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿sí? Entonces, creo que sí hay la necesidad de entender cosas de Dios aquí. Y además porque no hay cosa más deliciosa que entender a Dios. El Señor dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, sino el que se ha de alabar, alabes en esto, en conocerme y entenderme, dice el Señor. Así que la palabra revelación intrínsecamente significa quitar o correr el velo para dar a conocer lo que era previamente desconocido. Ojo a esta expresión, era desconocido, ya no lo es. Nosotros estamos en condiciones de conocer a Dios en todos sus tiempos, en todos sus ángulos, en todas sus formas. Eso es lo triste que usted no sepa de Dios, lo triste que usted entonces teniendo aquí toda la revelación, usted no sepa de Dios, porque hay cosas que están escritas aquí que usted las tiene que disfrutar y conocer aquí, ¿sí? Por eso Él las dio a revelar, ¿sí? Por eso él las reveló, por eso las dio a conocer. Porque las otras que él tiene allá son sorpresa. Usted a mí no me pregunte sobre esas porque yo le tengo que decir, no sé, no tengo ni idea de lo que hay allá, ¿sí? De esas que son secretas, es así, no me pregunte, pero de aquí usted puede hacer la pregunta porque esto está revelado. Eso sí, entonces tenga en cuenta que si las que están reveladas son grandes, entonces, ¿cómo serán las que están allá guardadas para los que le aman y esperan su venida? Así que las que no están son las que nosotros no estamos en condición
de conocerlas, ¿sí? Ni usted se ponga a orar al Señor para que se las revele, porque Él, si no las ha querido revelar, es porque no es para nosotros en este tiempo. Más adelante sí van a hacerlas. Las que están reveladas son para nosotros en este tiempo. Entonces observe el orden que Juan da, y entonces él dice: hijitos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, ¿sí? Para nosotros asumir todo ese conocimiento, porque yo creo que usted se debe estar preguntando: bueno, pastor, ¿por qué el Señor las tiene ya guardadas y por qué no nos las ha revelado? Porque para asumir ese conocimiento no revelado, tendremos que llegar a la naturaleza, adquirir su propia naturaleza para entender esas cosas sublimes de Dios. En otras palabras, tenemos que nosotros estar en el estado en que Jesús está actualmente, que es en gloria, ¿sí? Por eso entonces Apocalipsis 1 nos va a mostrar ese estado de gloria de Jesús. Y en ese estado, una vez usted y yo estemos también en ese estado, entonces de gloria tengamos allí la misma naturaleza, tengamos allí ese estado, entonces ahí sí el Señor nos va a dar a conocer las cosas sublimes que Él tiene allí guardadas. Así que entonces, eso no va a ser para todo el mundo, ¿cierto? Solo se las va a revelar Dios a los que pongan su pie en el cielo. Entonces, eso es importante que usted lo vaya teniendo en cuenta, que el Señor las va a revelar a aquellos que pongan su pie allá en el cielo. Entonces, la palabra revelación significa entonces quitar, correr el velo para dar a conocer lo que era previamente desconocido. Aquí tenemos entonces una palabra muy importante, porque dijimos que eh, para que haya revelación debe haber iluminación, ¿cierto? Inspiración, y eso entonces nos da la revelación. Entonces, para no dejarlo usted ahí de pronto con la pregunta, ¿qué es iluminación? Entonces vamos a mirar qué es la iluminación. Entonces aquí tenemos la definición teológica y decimos entonces que es la actividad propia, escuche muy bien, es la actividad propia del Espíritu Santo que complementa la inspiración y que es ejercida en los lectores de las Escrituras, de modo que puedan entender y aceptar el mensaje bíblico procedente de Dios. ¿Qué hay que hacer para tener iluminación? Estudiar la Biblia. Si usted no la estudia, jamás entonces sabrá qué es iluminación. Esa es la gran diferencia entre el que la estudia y el que no. Sí, porque algunos dicen: ay, hermanos, es que yo veo que usted entiende tan fácil las escrituras. Y hace poco, predicando en un lugar, yo le decía a los hermanos: ese conocimiento que el Señor nos ha permitido desarrollar no fue un conocimiento que nos llegó así, pum, de isofacto, y entonces como por arte de magia llegó ahí, no, sino que es un conocimiento que se ha tenido que ir construyendo, ¿cierto? A través de la oración, a través de la lectura, el estudio, muchas trasnochadas, cuando uno sale estar pensando. Y bueno, yo les he dicho que acerca de esto vengo estudiando hace ya unos 14 años. Entonces, mire que eso es lo que hace la diferencia entre el uno y el otro, ¿sí? Entonces, por estar haciendo ese ejercicio, entonces es que el Señor nos da la iluminación. Pero si usted nunca hace ese ejercicio, entonces nunca usted sabrá qué es la iluminación. ¿Por qué? Porque usted nunca lee. Así que la definición teológica de iluminación es esa: es la actividad propia del Espíritu Santo que complementa, ¿qué complementa? Complementa la inspiración, ¿cierto? Y que es ejercida ¿en dónde? Entonces en los lectores, no del Face ni del Instagram, sino de las Escrituras, ¿sí? Los lectores de las Escrituras. Usted no encuentra iluminación leyendo otra cosa. La iluminación la da el Espíritu Santo en su propio escrito. Entonces, en los lectores de las Escrituras es que se da la iluminación.
Y sigue aquí diciendo, en los lectores, de modo que puedan entender y aceptar el mensaje bíblico procedente de Dios, ¿sí? Que puedan entender entonces y aceptar el mensaje bíblico procedente de Dios. Así que ahí se estaría respondiendo cantidad de inquietudes del por qué no me gusta leer la Biblia y del por qué no entiendo la Biblia. Cuando un creyente me dice a mi pastor es que no entiendo la Biblia, entonces es porque no la está leyendo o si la lee le dedica muy poco tiempo, ¿sí? Porque la iluminación el Señor la da a aquel que estudia la palabra. Y entonces usted lee el texto y quiere entonces que se le venga así, ¿cierto? Como de pronto se le tira allí una ollada de agua fría a alguien. No, hay que leer y leer y leer. Así que nadie que se acerque a leer la Biblia sin fe tendrá iluminación. Ustedes se saben el texto que dice ya en Hebreos 11:6, dice que porque es necesario que quien se acerca a Dios crea que le hay y que Él galardona a los que le buscan. Si usted se pone a leer la Biblia, como lee una revista, como lee el periódico, entonces yo pregunto, ¿qué iluminación va a tener? Ninguna, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Biblia es la Biblia, ¿sí? Entonces, es importante que usted le dedique el tiempo y es más, si usted puede hacer la oración y usted le dice, Señor, dame iluminación, Señor, que yo pueda entenderla, que yo pueda comprenderla, de seguro que el Señor se la va a dar. Eso dice la palabra, si alguno está falto de sabiduría, pídale a Dios que Él la dará en abundancia, dice en Santiago. La da sin medida. Así que entonces eso es la iluminación, es la actividad propia del Espíritu Santo que complementa que la inspiración y que se ejercita en los lectores de las Escrituras, de modo que puedan entender y aceptar el mensaje bíblico procedente de Dios. Ahora tenemos aquí la palabra inspiración. Recuerde que para que haya revelación tiene que haber iluminación más inspiración, eso da revelación. Entonces vamos a mirar aquí la inspiración. Entonces, la definición teológica es la operación divina ejercida sobre autores humanos, por lo cual Dios les revela el mensaje a escribir, custodia su trabajo para que no haya errores, pero sin alterar su propio estilo personal en la confección del original, comunicando luego al trabajo hecho su aliento divino para que todo el escrito original sea absolutamente palabra de Dios, viva y eficaz u operante. Así que una vez usted termina de leer esto y usted le pega inmediatamente ahí el texto que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, entonces es importante que nos preguntemos, entonces, ¿qué es la inspiración? Entonces es la operación divina ejercida sobre los autores humanos. Por eso entonces es que el hombre común y corriente dice, no, es que ese libro lo escribió cualquiera, ¿sí? Ese libro lo escribieron hombres. La Biblia fue escrita por hombres y eso es verdad, ¿sí? 40 autores de diferentes clases. Pedro era un pescador, Amós era un pastor y productor de higos allá en Tecoa. Nehemías era un copero, Mateo un cobrador de impuestos, Pablo un rabino y fabricante de tiendas. Moisés era un líder político y también fue adiestrado en las universidades de Egipto, allí de su época. Josué fue un militar. Así que Salomón fue un rey. Así que entonces mire que 40 tipos diferentes de diferentes clases, pero eso sí, inspirados. Entonces pongámosle cuidado aquí al texto. Entonces dijimos que la inspiración es la operación divina ejercida sobre autores humanos. Por lo cual Dios entonces les revela el mensaje a escribir. ¿Sí? O sea que el Señor se los entrega, custodia su trabajo, ¿sí? Para que no hayan errores, pero sí el Señor no altera el propio estilo personal del escritor. ¿Sí? Por eso es que es muy importante que nosotros conozcamos el escritor del libro que estamos estudiando. Hay que conocer al profeta. ¿Sí? Hay que preguntarnos, bueno, ¿quién era el profeta?
para entender del por qué él habla así, porque el profeta podía ser un campesino, podía ser, ¿cierto? Ya de diferente, porque si usted se pone a mirar allí los profetas menores, habían que, pues, usted se da cuenta que no son tan sobresalientes, algunos eran campesinos, otros eran labradores, boyeros, bueno, habían allí de varios tipos, ¿cierto? En sus labores, no todos hacían lo mismo, pero entonces Dios, a ese campesino, Dios le dio una palabra. Entonces, ¿él qué hacía? Él escribía, ¿cierto? En su propio léxico y dentro de su propio contexto, él transmitía el mensaje o lo escribía según el caso. ¿Sí? Nosotros no podemos comparar los escritos del profeta aquí, de Juan, ¿sí? En Apocalipsis, con los del teólogo Pablo, porque son muy diferentes. ¿Sí? Así que yo no puedo decir que aquí en Apocalipsis tal cosa significa esto y aquí en Pablo significa lo mismo o en Pablo tal. No, porque su contexto es totalmente diferente, su léxico también. Así que entonces Dios lo necesitaba así al escritor y usó su propio léxico, cada uno allí en particular, y por eso entonces no le quitaba lo natural de ellos, el Señor allí se lo dejaba. Entonces dice allí, en la confección del original, pero sin alterar su propio estilo personal. O sea que el Señor lo que hacía era que Él le entregaba el mensaje, le entregaba la revelación, pero permitía que Él la expresara de la forma en que Él la veía, ¿sí? Por eso entonces allí en Juan capítulo 4, Apocalipsis capítulo 4, usted ve que Juan dice, y vi un trono y en el trono sentado y su aspecto era semejante. ¿Qué léxico tenía o conocía Juan? Entonces dice que su aspecto era semejante vamos aquí a recordarlo, para no decir cosas de pronto que no están escritas. Entonces dice aquí el aspecto que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, o sea que él vio ese arco iris con un aspecto, ¿sí? Entonces mire cómo el léxico es muy importante del escritor, ¿sí? Entonces él ve lo que el Señor quería que él transmitiera, ahí lo está él viendo, pero lo transmite desde su propio estilo personal. Entonces dice, comunicando luego al trabajo hecho su aliento divino, o sea que él cogía eso natural y le ponía lo divino. ¿Para qué? Para que todo el escrito, ¿cierto? Original sea absolutamente palabra no del profeta, sino de Dios. ¿Sí? Y esa palabra entonces sea viva, eficiente y también operante. Entonces, es importante que nosotros entendamos, ¿sí? Muy bien esto. Por eso entonces ahí en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 11, no sé si lo puse en la diapositiva, pero usted puede abrir su Biblia si la tiene allí, porque no estoy bien seguro si aquí la tenemos. Vamos a mirar, sí, creo que sí lo puse. Entonces mire lo que dice aquí, ya para ir finalizando. Dice aquí Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Dice, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escuche esto, escribe en un libro lo que ves. ¿Sí ve? Mire la orden que el Señor le da. Entonces, Apocalipsis 1:1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿cierto? Y el Señor entonces, que es el alfa y la omega, el primero y el último, le está diciendo aquí a Juan, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Por eso es que actualmente tenemos el acceso libre, ¿cierto? Tenemos este libro de Apocalipsis tangible todavía para nosotros. ¿Por qué? Porque fue escrito para enviarlo a la iglesia aquí en la tierra, en sus 7 etapas, ¿sí? De perfección. Entonces es importante que entendamos que el Señor es el que dio la orden, ¿cierto? Entonces ahí es donde se da la inspiración, ¿sí? Ahí es donde se da la inspiración y entonces por eso el texto quedó muy bien escrito cuando allí el Señor le pone el sentido a Pablo decir a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, porque aunque la escribió un ser humano, es Dios quien le da la inspiración, ¿sí? Es Dios quien da entonces allí
esa inspiración y es el Señor el que pone entonces allí en la mano del escritor lo que él quiere transmitir. Así que entonces por eso aquí es muy importante la expresión, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿sí? Y mire que ¿para qué la dio el Señor? Para manifestar a sus siervos, ¿sí? Por eso entonces allá en Apocalipsis capítulo 22 entonces dice aquí, dice versículo 8 dice, o bueno, leamos desde el versículo 6 capítulo 22 de Apocalipsis. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El versículo 8 dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que entonces mire que ahí dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y fue a Juan entonces el que se le dio la orden que las escribiera en un libro. Así que lo que Juan escribió es lo que el Señor quería que usted y yo conociéramos. Sí, por eso démosle gracias al Señor que Él nos pone el sentir de escudriñar este libro. Y yo quiero invitarle, ya desde la clase anterior, estoy invitándole para que usted se disponga a aprender, porque vamos a ir paso a paso durante estos meses, vamos a ir paso a paso y vamos a ir aprendiendo, vamos a ir escudriñando, porque de seguro que usted, cuando terminemos el capítulo 1, usted va a ver el libro, ¿sí? De una óptica totalmente diferente, como de pronto algunos la han presentado o como de pronto algunos la tienen en su pensamiento. Usted va a comenzar a ver el libro desde la óptica en que el Señor entonces la dio, ¿sí? Porque esa revelación el Señor la dio para la salvación. Recuerde que la revelación produce entonces salvación. Así que entonces así llegamos al final de esta clase, de esta enseñanza. Y vamos a darle gracias al Señor. Ya posteriormente, si usted tiene las inquietudes, allí en el WhatsApp estaremos atentos para atender las inquietudes, las preguntas. Pero vamos antes de terminar aquí, darle gracias al Señor por el sentir que Él ha puesto de ponernos en conjunto, todos los que están en el grupo, todos los que les llega la enseñanza que el Señor ha puesto el sentir de poder disponernos a aprender de la palabra del Señor y sobre este libro tan importante. Así que vamos a darle gracias al Señor. Bendito Jesús de Nazaret, te damos gracias por el sentir que has puesto en cada uno de nuestros corazones para cada día aprender, Señor, y crecer en tu palabra. Tu palabra dice que la senda del justo es como la luz de la aurora y creemos, Señor Jesús, que tú nos vas llevando de gloria en gloria y cada día, Señor, nos das a entender y nos da a comprender algo de tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo, por esa revelación que tú nos has dado. Ayúdanos cada día a poder anhelarla, Señor, entenderla, ponerla por obra en nuestras vidas y que podamos, Señor, también compartirla a otros. En tu nombre, Jesús, gracias. Te damos, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos,